Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Gabriela, soy la profe de matemática. Y bueno, hoy vamos a empezar con la segunda unidad, que es divisibilidad, ¿sí? Vamos a comenzar con los números primos. Bueno, dentro de las matemáticas existe un conjunto de números muy especiales que tienen ciertas propiedades que han intrigado durante siglos a los matemáticos. Hablamos de los números primos. Los números primos son aquellos números mayores que 1 y que solo admiten como divisores a ellos mismos y al número 1. Tomemos como ejemplo el número 5. Si divido 1 dividido 5, 1 por 5, 5, al 5, 0. Y si a 5 lo divido en 5, el resultado es 1, porque 1 por 5 es 5, al 5, 0. ¿Sí? De esto se deducen varias cosas. Que el 1 divide al 5, pues el resto de su división es 0, o sea que la división es exacta. 5 es múltiplo de 1, porque 5 es igual a 5 por 1. Por otro lado, vemos que 5 divide a 5, pues el resto de la división es 0, o sea que la división es exacta. Y 5 es múltiplo de 5, ya que 5 por 1 es igual a 5. Con esto vemos que cualquier número natural es divisible por sí mismo y por el número 1. Del mismo modo, todo número es múltiplo de sí mismo y del número 1. Pero ¿qué pasa si buscamos más divisores de 5 entre los otros números naturales que son menores que él? ¿Sí? Vamos a verificar si 5 es divisible por 2. ¿Sí? Vemos, en este caso, que nos queda una división de esta manera. Vamos a ver si 5 es divisible por 3 y si 5 es divisible por 4. Acá podemos notar que el 2 no divide al 5 porque la división no es exacta, tengo el resto 1. Por lo tanto, 5 no es múltiplo de 2, ya que no hay ningún número natural que al multiplicarlo por 2 me dé exactamente 5. Lo mismo pasa con el 3. El 3 no divide a 5, porque tiene como resto 2. Ven que su división no es exacta. Por lo tanto, 5 no es múltiplo de 3, porque ningún número natural multiplicado por 3 me da 5. Y lo mismo sucede con el número 4, que no divide a 5, porque la división no es exacta, ¿sí? El resto es 1. Por lo tanto, 5 no es múltiplo de 4, ya que no existe ningún número natural que multiplicado por 4 me dé 5. Por lo tanto, sabemos que el 5 solamente tiene dos divisores, el 1 y el 5, ¿sí? Por eso el 5 es un número primo, ya que solamente admite como divisores al 1 y a él mismo, ¿sí? Veamos cuáles son las diferencias entre los números primos y los números compuestos. Como ya ven, los números primos solamente tienen dos divisores, mientras que la gran mayoría de los números pueden tener muchos divisores. A los números que tienen más divisores que a ellos mismos y al 1, los llamamos números compuestos. Esto también quiere decir que los números compuestos se obtienen como productos de varios factores que pueden ser distintos a él mismo y al 1. Por ejemplo, tomemos como caso al 6, ¿sí? El 6, por supuesto, es divisible por 1. Y el 6, por supuesto, es divisible por 6, como en todos los números, ¿sí? Ahora veamos si el número 6 admite otros divisores naturales.
que lo dividan. Vamos a ver el caso del 2, ¿sí? Vemos que el 2 está contenido en el 6 3 veces, por lo tanto, 3 por 2 es 6, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos dividir entre 3, ¿sí? El 3 está contenido 2 veces en el 6, ¿no? 3 por 2 es 6. A ver si el 4 está contenido en el 6. No está contenido exactamente. Entra una vez y sobran 2. Y en el caso del 5 pasa lo mismo. Está contenido una sola vez y me sobra 1. 5 por 1, 5. El resto es 1. Como observamos, solamente hay 2 divisiones exactas, ¿sí? El 2 y el 3. De esto deducimos que el 2 divide al 6 y lo que es igual, el 6 es múltiplo de 2. 3 también divide a 6, por lo tanto 3 es múltiplo de 3. Y por último podemos decir que los divisores del 6 son el 1, el 2, el 3 y el propio 6. De esta manera decimos que el 6 es un número compuesto. Y esta es la gran diferencia entre los números primos y compuestos. Los números primos admiten solo 2 divisores, mientras que los compuestos tienen 3 o más divisores, ¿sí? Vamos a observar esta tabla, ¿sí?, que tiene números primos menores que 25. Vemos que no entra el 1 porque el 1 no se considera ni primo ni compuesto. Estos números, al ser primos, como ya hemos demostrado antes, solo son divisibles por 1 y por ellos mismos, ¿sí? Para determinar si un número es primo o compuesto no es necesario dividirlo entre cada uno de sus posibles divisores y comprobar que el resto sea 0 como lo hicimos antes. Existe lo que se denomina criterios de divisibilidad, que te permite saber si un número es divisible por otro sin necesidad de hacer previamente las cuentas, ¿no? Aquí te presento un cuadro que lo van a tener en el material, por supuesto, donde vemos los criterios de divisibilidad. Yo les marqué los criterios desde el 2 hasta el 10 sin pasar por el 7, porque el 7 es muy engorrosa la cuenta, así que con que veamos estos es bastante amplio el espectro que podemos abarcar, ¿sí? Un número va a ser divisible por 2 cuando su última cifra es un número par. Un número va a ser divisible por 3 cuando al sumar sus cifras se obtiene un múltiplo de 3. Y así sucesivamente hasta el 10, ¿sí? Tomemos como ejemplo el número 10 para aplicar estos criterios y ver por qué no está en la tabla de los primos menores que 25, que es la que vimos antes. El 10 es divisible por 1 y por 10, porque todo número tiene como divisores a sí mismo y al 1. Pero además, como vemos en esta tabla, el 10 es divisible por 2, porque su última cifra es un número par. También es divisible por 5, porque su última cifra es 0, ¿sí? Por lo tanto, el 10 es un número compuesto y por eso no está en nuestra tabla de números primos menores que 25, ¿sí? Por ejemplo, el caso del número 7. 7 es divisible por 1 y por 7 por todo lo que ya vimos. 7 no es divisible por 2 porque no es número par. No es número 3 porque no cumple con este criterio de divisibilidad, ¿sí? Porque 7 no es múltiplo de 3. Por 5 tampoco, porque no termina ni en 0 ni en 5. Por 6 tampoco, pues la división no es exacta, lo mismo que ocurre con el 4. De esta manera vemos que el número 7 solo admite al mismo 7 y al 1 como divisores. Por eso es primo y está en la tabla
de los números primos menores que 27, que es la que les mostré acá. Vamos a ver algo que es muy importante, que es lo que necesitamos para ver el próximo tema, y que es la descomposición de un número en factores primos, ¿sí? O sea, vamos a hacer divisiones de un número compuesto por números primos, ¿sí? Esto se llama factorizar los números compuestos. Y dada la importancia de la descomposición en factores primos o descomposición prima, es necesario que sepas cómo calcularla. Veamos, por ejemplo, el caso del número 126. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el número que vamos a descomponer. Perdón, ahí, 126. De nuevo, ahí, 126, ¿sí? Y a su lado colocamos una línea recta vertical, ¿sí? Como ven acá en la imagen. Empezamos a probar desde el menor de los números primos, ¿sí? Se debe dividir al número que vamos a descomponer en el menor número primo posible. Si tenemos a nuestro lado la tabla de los criterios de divisibilidad, vemos que el número 126 es un número par, por lo tanto es divisible por 2. Muy bien. Se comienza probando con el 2. Como el 2 es divisor de 126, escribimos al otro lado de la línea, ¿sí? Y realizamos la división. 126 dividido 2. Luego escribimos el resultado debajo del 126, como vemos aquí. Ahora debemos encontrar el menor número primo posible que divida al 63, ¿sí? De acuerdo a nuestra tabla de divisibilidad, el 63 no es divisible por 2 porque no es número par. ¿Será divisible por 3? Sí, porque si yo sumo sus cifras, 6 más 3 es 9, 9 es un número que es divisible por 3. Por lo tanto, 63 es divisible por 3. Realizo la división de 63 dividido 3 y me da como resultado 21. Ahora debemos dividir este 21 en el menor número primo posible, que resulta nuevamente ser el 3, ¿sí? Por lo tanto, escribimos a la derecha nuevamente el número 3, realizamos la división 21 dividido 3 y nos da como resultado el número 7. Ahora, como hicimos en los pasos anteriores, debemos buscar un número que divida a 7, pero como sabemos 7 es número primo, por lo tanto solamente va a ser divisible por él mismo, ¿sí? Cuando en la parte izquierda obtenemos el cociente 1, hemos terminado el proceso de descomposición, ¿sí? Por lo tanto, aquí vemos que la descomposición buscada es la multiplicación de los números primos que usamos en este proceso, es decir, los números que han quedado escritos a la derecha de la línea. Se puede afirmar entonces que 126 equivale a 2 por 3 por 3 por 7, o lo que es igual, 126 es igual a 2 por 3 al cuadrado, ¿sí? Perdón, al cuadrado, porque multiplico la base, el 3 que es el mismo, por sí mismo 2 veces, por 7. ¿Sí? En teoría de números, la factorización consiste en descomponer un número compuesto en divisores primos que cuando se multiplican dan el mismo número, ¿no? El original.
Y por el teorema fundamental de la aritmética, cada entero positivo tiene una única descomposición en números primos o factores primos. ¿Sí? No hay posibilidad de otra solución. Vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, vamos a descomponer el número, no sé, 168. ¿Sí? Perdón. Acá. Número 168. Hacemos la línea y a la derecha vemos que el 168 es un número par, por lo tanto es divisible por 2. Si hago la cuenta, 168 dividido 2 me da 84. Vemos que 84 es un número par, por lo tanto va a ser divisible por 2, porque de este lado, como les dije, siempre busco el menor número primo posible. ¿Sí? 84 dividido 2 me queda en 42. 42 dividido 22, 42 dividido 2 me queda en 21. 21 no es número par, por lo tanto no es divisible por 2. Ahora pruebo por 3. Utilizando los criterios de divisibilidad que tengo en la tabla, veo que 21, si yo sumo sus cifras, 2 más 1 es 3, por lo tanto es divisible por 3. Y me queda 7. Como ya sabemos, 7 es un número primo, por lo tanto es divisible únicamente por sí mismo y por 1, pero no me sirve poner un 1 acá, ¿sí? Porque nunca voy a arribar al resultado final. 7 dividido 7 es 1, con lo cual termino mi factorización. El resultado de 168 factorizado en sus números primos es 2 a la tercera, porque al 2 lo multiplico por sí mismo 3 veces, por 3, por 7. Y ese es el resultado final de mi factorización. ¿Sí? Chicos, espero que hayan entendido esta explicación. Cuando nos veamos volveremos a repasarla. Y bueno, practiquen. Seguidamente les voy a enviar unos ejercicios para que ustedes hagan y me envíen por favor para su corrección. Les mando un gran saludo y que tengan un buen día.